La historia arranca aproximadamente unos 5 años atrás, cuando el viejo imperio de Arcadia estaba en manos de unos líderes que se pasaban de autoritarios. La cosa estaba tan densa que el pueblo, ya harto, decidió rebelarse y prender la mecha de una revolución para echar abajo al régimen. Pero en medio de todo ese caos, hubo una figura que se robó toda la atención, un guerrero solitario que prácticamente hizo trizas al ejército imperial. Nadie supo nunca quién era ni de dónde salió, pero su poder fue tan brutal que empezó a circular su apodo como una leyenda: el héroe negro. Hoy en día ese conflicto quedó en el pasado. El imperio cambió de nombre y ahora se llama Tisma, y vive una etapa bastante tranquila, sin grandes líos. Es justo en ese nuevo contexto donde aparece el que va a ser nuestro protagonista, un chico llamado Lux. Justo después, el chico estaba correteando por los techos como si estuviera huyendo de algo, pero le sale mal la jugada y termina cayendo directo, sí, donde habían un montón de chicas, y por cosas del destino, o más bien por pura mala suerte, aterriza justo frente a una chica. El pobre se queda paralizado con cara de no puede ser, intentando disimular con cumplidos de emergencia, llamando a la chica que tiene enfrente algo así como la más bella del planeta. Claramente lo hace para no agravar la situación, pero no le sale para nada bien. Ella se pone a gritar como si hubiera visto a un criminal peligroso, y sin darle chances a explicarse, lo tacha de inútil, lo humilla de paso y manda a llamar a los guardias para que lo arresten de una vez. Después lo vemos encerrado en una celda bien profunda, debajo de la fortaleza imperial, con grilletes en las muñecas y claramente hecho polvo. Pasó todo el día así, sin agua, medio al borde del colapso, hasta que finalmente alguien aparece en escena. Una mujer misteriosa entra en el lugar. Lux intenta justificar qué rayos hacía correteando por los techos, pero la waifu lo primero que le lanza es una pregunta media desconfiada. Quería saber si ese Sword Device que llevaba era realmente de él. Él le dice que de hecho sí, son de él. La chica, desconfiada, lo mira raro porque no es común ver a alguien cargando dos espadas simultáneamente, y mucho menos si una de ellas es completamente black. Mientras ella lo estaba interrogando, aparece alguien del personal que viene a escoltarlo directamente con la cabeza de la institución. Una vez son recibidos por la directora, se revela el nombre completo de nuestro protagonista: Lux Arcadia. Y sí, resulta que el chico era nada menos que el antiguo príncipe del imperio que fue derrotado. La directora, que parece tenerlo bien fichado desde hace tiempo, no tarda en notar que lo ocurrido fue simplemente un malentendido. Conociéndolo como lo conoce, piensa que Lux no sería capaz de entrar donde no lo llaman. Ahí se nos explica que este sitio no es cualquier institución, se trata de la Academia de Caballeros Dragón, un centro de formación que depende directivamente del nuevo reino Atisma. Debido a los antecedentes del país, el nuevo reino puso a todos sus recursos en preparar a nuevos defensores, capaces de controlar los trajes dragón en caso de que una guerra estallara. Aunque en teoría es una academia mixta, lo que sobra son mujeres, ya que prácticamente no hay chicos. Aún así, esta decidió traer al albino para que forme parte del equipo. Eso, por supuesto, no les cae nada bien a las alumnas que estaban escuchando todito. Digamos que no estaban muy convencidas de tener que compartir espacio con un hombre. De golpe, Lux cae en la cuenta de que la chica frente a él no es cualquiera. Es justamente por culpa de esa desgraciada que él terminó bajo rejas. Las demás lo miran fijo y le advierten que se prepare, porque digamos que el carácter de la waifu es muy explosivo. La directora, sin pensarlo demasiado, decide dejarlo en manos de la rubia. Ni bien se queda frente a él, la chica no duda ni medio segundo y lo reta a un duelo. Obvio que nadie confía en que él pueda ganar. Para todas estaba clarísimo que va a perder, debido a que Lisha es muy poderosa, lo que hace que todas se alegren. Pero entonces la directora deja caer una bomba. Él, ese que parece inofensivo, nunca había perdido ni un solo torneo, y lo apodaron el invicto más débil, un título que suena contradictorio pero que le queda perfecto. Ella lo ve y le cae mal, no lo puede ni ver. Mientras lo apunta con la espada, lo trata de cochino y asegura que lo va a destruir sin esfuerzo, y que si llega a perder por ella, va a terminar marcado como un criminal debido a su pasado y lo del techo. Obvio que si gana, va a poder pertenecer a la academia. Sin darle chances de responder, les grita a las otras que se vayan, avisando que la nueva princesa del reino va a pelear en serio contra el último inútil príncipe del imperio que cayó. Tras le dice que es un honor conocerlo, con una sonrisa que no convence a nadie. Pasado un rato, aparece la hermana de Lux, la cual comenta que lo ve con bastante estrés y le pregunta qué hace metido en la academia. Él apenas puede reaccionar y lo único que atina a hacer es disculparse. Nokuto le menciona que ya sospechaba que el prota era de esos tipos de hombres, cosa que obvio intenta negar. La
la hermana no se anda con vueltas y le aclara que tiene que cuidarse más. Esto debido a que si lo llegan a arrestar de por vida, no hay forma de que puedan saldar el dinerillo que debe ella sola. Y con una cara que se le cae a pedazos de la tristeza, le recuerda que por ser parte de la antigua nobleza del imperio, ya lo tienen fichado como antiguos criminales. Es decir, que si llega a aplastar a una simple hormiga, lo meten preso. Ahí nos tiran el dato clave. Todos los que sobrevivieron a la caída de la realeza tienen que pagar con creces si quieren que les perdonen la vida. Ella se lo repite otra vez, o sea, si él no la ayuda, se van todos presos, porque deben mucho dinero. Él, con la cabeza gacha, intenta tranquilizarla diciéndole que ha hecho todo lo posible para ayudarla y que no ha parado de esforzarse, pero ella no se la deja pasar tan fácil. Le insiste en que no puede seguir metiéndose en líos, debe madurar. Mientras él sigue hundido en la culpa, la hermana no le da tregua y le suelta la última orden sin rodeos. Tiene que derrotar a Alicia, y para que no se preocupe, le dice que se va a enfrentar a la única chica que nunca ha sido derrotada. Ahí, para que esté más tranquilo. De igual manera, su hermana le tiene una fe ciega, sabe el poder de su hermano y cree en él. Finalmente, nuestro prota se dirige al coliseo donde se llevará a cabo la pelea. Podemos ver que había una multitud gigantesca, ya que la batalla era literalmente épica. Dos príncipes, un actual y otro derrotado, mostrarían su poder. El ruido del público explota como si el duelo temblara, justo cuando las máquinas activan una tras otra. De pronto, una barrera energética encierra por completo a la arena. El combate estaba a punto de empezar, frente a frente Lux contra la princesa del nuevo reino. Pero antes del primer golpe, ella decide hablar, preguntando si al menos entiende la razón por la que estaba ahí, retándolo. Lux lanza una suposición, pensando que se debe a su antiguo título real, pero ella lo ignora por completo, solamente quiere ver si tiene con qué ganarle. La batalla arranca sin previo aviso. Lux recita su fórmula de activación, mientras que la princesa termina tachándolo de inútil y presumiendo la superioridad de su arma sagrada, una reliquia mecánica tan poderosa que no cualquiera puede manejarla. En las gradas, su hermana se inquieta, sabe que ese tipo de equipamiento solamente estaba reservado para los más expertos. La acción no tarda en desatarse. La princesa dispara apenas se da la señal, obligando a Lux a esquivar a toda velocidad. Ella lo provoca, diciendo que si no va a pelear de verdad, mejor que se rinda. Él intenta moverse, pero uno de los impactos lo alcanza de lleno. En medio del caos, Lux suelta una frase que nadie esperaba. Con voz cansada, pregunta si podrían dejar las cosas como están, y de paso se disculpa por lo del techo. Lejos de calmarla, ese comentario la termina de hartar. Ya no lo ve como un simple torpe, sino como el campeón mundial de los inútiles. Sin perder más tiempo, convoca su cañón más poderoso y lo desafía directamente. Le grita que deje de esconderse detrás de su dragón y que saque la espada que estaba escondiendo. A pesar de las provocaciones, Lux se mantiene firme y decide no utilizar su arma secreta. Esa negativa enciende aún más la furia de la princesa, quien ya no solamente apunta a derrotarlo, sino que quiere demostrar el por qué su imperio quedó en el pasado. Sin perder tiempo, lanza una ofensiva con drones, usándolo como señuelo para colocarse en una posición ideal y disparar su cañón sin margen de error. Por suerte para Lux, puede evitar el impacto del rayo justo a tiempo, aunque el ataque es tan brutal que destroza las barreras protectoras del coliseo, poniendo en riesgo incluso a los espectadores. Es por eso que el prota ya empieza a replantearse todo. Nokuto, que estaba ahí, se muestra claramente muy inquieta. Sin embargo, su querida hermanita mantiene la calma, confía en su hermano, segura de que no hay desafío que no pueda superar. La princesa lanza su carta final, una técnica brutal conocida como Spray Shoot, una habilidad exclusiva de quienes dominan a la perfección a los mechas sagrados. Este ataque distorsiona la gravedad misma, aplastando todo a su paso y obligando a Lux a estrellarse contra el suelo en medio de una explosión devastadora. Rodeado por la destrucción, Lux se da cuenta de inmediato del peligro. Le pide a la princesa que se salga inmediatamente de su armadura, porque estaba perdiendo el control de esta. Sin embargo, ella, cegada por su orgullo, se niega a escucharlo y continúa dentro de la máquina. Justo cuando la tensión no podría estar más alta, todo se vuelve verde debido a la presencia de una criatura bastante siniestra, un Abyss, traído al lugar por un tipo con un cuerno. La directora no pierde tiempo y da la orden de salir de la arena a todos los estudiantes. El monstruo intenta balanzarse sobre Alicia, pero en ese instante apareció el prota, poniéndose entre ellos para poder protegerla. Después de eso, le pide un favorcito en voz baja y se lanza directo a pelear contra esa cosa sin dudar. Mientras tanto, las waifus del lugar no pueden creer lo que estaban viendo, murmurando que enfrentarse a ese bicho con una máquina de dragón
dragón tan normal es un disparate total. Pero la hermana de Lux aparece para cortarles el aire y asegurarles que estaban subestimando a su hermano. Y ahora sí nos explican cuál fue ese favorcito que nuestro prota le nombró a la princesa. Básicamente, Lux planeó todo. Su idea era ser de carnada humana, recibir el golpe directo y que en ese breve momento de distracción, darle a Alicia una oportunidad para disparar y terminar la pelea. Cosa que ocurrió tal cual lo narré, para que ambos queden completamente agotados. Pasado el pequeño acontecimiento, la waifu se queda pensando en todo lo que pasó. Para ella fue la primera vez que un chico realmente intentó protegerla de corazón, y eso empieza a despertarle una curiosidad distinta por Lux. El prota, todavía dormido y agotado, empieza a soñar con una charla que tuvo con el dueño de la espada negra que él tenía, pero el descanso le dura poco, porque se despierta sobresaltado, y lo primero que ve es a Alicia mirándolo, mientras él se encontraba todo vendado. Ella no se movió de su lado en todo ese tiempo, y su motivo era simple. En su mundo solamente aquellos que demuestran tener habilidad en combate son dignos de que ella les dé una mano. Como princesa le parece justo reconocer eso. Aprovechando el momento, decide sincerarse y el por qué estaba detrás del duelo que tuvieron. Más allá del incidente del techo, esta menciona que Lux vio el símbolo del antiguo imperio marcado en su abdomen y le pide que nunca revele la historia detrás de eso. Él promete mantener el secreto sin dudar. Con ese acuerdo sellado, todo entre ellos queda bien, pero esta sigue con una duda que quiere saber: ¿por qué evita usar la espada Black? Lux esquiva el tema y ella ve que no tiene que insistir, pero le da buenas noticias. Le avisa que ya fue aceptado en la academia, y así nuestro prota se convierte en cadete oficial. Después del caos en la arena, parece que es la nueva sensación de todas las chicas en la academia. Obvio que sin mencionar que es el único chico de toda la escuela. Mientras busca dónde sentarse, vemos a una chica que al prota le suena conocida. Al verla se da cuenta por qué, porque es una amiga de su niñez, no por otra cosa. La profesora, sin muchas vueltas, le dice que puede sentarse con Pilufi, y apenas lo hace, Lisha no puede evitar que se le suba un poquito la rabia. Con el ceño fruncido, lo mira de reojo mientras que Lux, todo chill, le pide a Pilufi si puede prestarle su manual de clases. Ella le dice que sí, pero que mejor le diga por su apodo, Pi-chan, y eso deja a todas la clase mirándolos raro. Más tarde, varias chicas se acercan a Lux intrigadas, le preguntan si es bueno con las manos, a lo que una directamente le toma la suya y le dice que necesita su ayuda en su habitación. Otra, al escucharlo, se suma diciendo que también quiere. Vale, ¿y lo malo? ¿Dónde está la parte mala? Vale, ok. Como ya se estaba armando un revuelo, una de ellas propone organizar todo con una cajita y formularios para que nadie se quede sin su ayuda. Y ahí es cuando empiezan a llamarlo por el apodo que le dice Pilufi. Lisha no lo tolera más y se acerca sin rodeos. Le dice que a partir de ahora quiere que trabaje simplemente para ella. Básicamente quiere que sea su mano derecha, mencionando que el prota es el único que conoce su mayor secretito. Cuando lo dice, la waifu de pelo rosa se gira lanzándole una mirada filosa a esta, que obviamente se pone a la ofensiva, y todo se empieza a descontrolar, y para calmar la situación, Lisha le lanza una dona. Alicia la acepta sin problemas, y aprovecha y la come muy tiernamente, rematando diciendo que deje de estar pendiente del albino. Antes de que la tensión siga creciendo, Crucifer menciona que se va a llevar al prota porque la directora ordenó que va a estar bajo su cuidado, y no piensa discutir. Lux decide acompañar a Crucifer a las afueras, agradeciéndole sinceramente por haberlo salvado antes. Con curiosidad, le pregunta por qué se tomó la molestia de ayudarlo. Ella, sin rodeos, le habla del legendario héroe negro del antiguo imperio, un misterioso caballero dragón que fue encargado de tumbar este imperio. Nadie sabe quién es en realidad, pero Crucifer parece mantener un interés muy personal en él, y le pide a Lux que si alguna vez lo encuentra, que le avise. Ese nombre despierta algo en su memoria. Recuerda cuando su hermano Fuji le contó que uno de sus amigos de la infancia había sido seleccionado como sujeto para crueles experimentos. Su hermano le menciona que deben vengarse, pero Lux le había dejado claro que no quería dañar a nadie, que no quería ser parte de eso. Al día siguiente, Lux se despierta algo aturdido, mientras intenta empezar el día. Y no solo eso, ve que tenía visita. El prota se aparta de golpe totalmente avergonzado. Al ver su cara de confusión, la chica le explica con toda tranquilidad que lo extrañaba muchísimo. Desconcertado, le pide que por favor se retire, y ya en el desayuno, en el momento que aparece su hermana, le termina lanzando enojado un comentario sarcástico sobre como que ya estaba armando líos en la academia desde temprano.
Lux le cuenta que durmió tranquilo en ese cuarto sin saber que Luffy dormía ahí también. Ambas se quedan pasmadas al saber eso, aunque todo cobra sentido cuando descubre que fue una decisión directa de la directora. Al parecer los dormitorios estaban completos y no había otro sitio libre, así que no le quedó de otra que compartir. Pero hay otro detallito detallón. Resulta que la directora tiene una hermana menor, la cual obvio que es Luffy. Es por eso que la directora Rayleigh le pidió expresamente a Lux que la cuidara, lo que claramente no le cae nada bien a su hermana. La chica se muestra enojada y decide irse indignada, y todo por culpa de su hermano. Un poco después, Lux se dirige a una zona vieja de la escuela para encargarse de una tareita, pero ahí se topa durmiendo a la princesa. Ella le recibe bastante confundida, diciéndole que ella ordenó que venga, pero que no recuerda el por qué. Pero bueno, resulta que ella es la líder de ese taller de Wyvern. Esta revelación lo deja bastante impactado. Para su sorpresa, Licha menciona que estuvo haciendo cositas, como por ejemplo restaurar el Wyvern de nuestro prota, cosa que hace que se ponga muy feliz. Ella menciona que él se lo ganó, ahora es parte de la Guardia Real, o sea, era un caballero, debido a que ha sido espléndido en sus tareas como cadete. Básicamente se lo ganó. Luego, Licha menciona que confía en que va a ayudar a defender a Tizma, y Lux acepta con orgullo la misión, decidido a dar lo mejor de sí mismo en su nuevo rol en el reino. Pero además de pedirle ayuda, ella quiere que le acompañe a visitar a los comerciantes, y luego planea llevarlo para comer a un restaurante sumamente lujoso. El único problema es que la waifu no trajo su cartera. Debido a eso, terminaron compartiendo un bocadillo en el parque, específicamente en la fuente del lugar. En ese momento vemos como la waifu estaba más que enamorada de nuestro muchacho. Para continuar la velada, Lux le dice que conoce un lugar, y van hasta un antiguo campanario desde el cual se puede contemplar un paisaje hermoso de todo el territorio del imperio. Menciona que sabe de su lugar debido a que le asignaron limpiarlo, convirtiéndose en un sitio que solamente visita en ocasiones especiales. Con el viento soplando, el prota felicita a Licha por todo lo que había logrado, destacando lo dedicada y fuerte que es como soberana. Sin embargo, ella cambia de expresión y se pone con un tono serio. Le pregunta por qué él cree que es una reina digna. Esa pregunta provoca que comience a hablar sobre su marca del antiguo imperio. La waifu de niña fue capturada por el antiguo imperio con la esperanza de que su padre, el cual era la cabeza detrás de todo, cesara la rebelión, pero a su padre le importó poco y nada. Para él, derrocar al imperio era la prioridad, y esa marca fue hecha para que no olvide lo que su padre provocó. Ella no quería saber nada con el nuevo imperio. Sin embargo, debido a que su padre visitó a San Pedro, debe ser la reina de Tizma. La chica finalmente le lanza una pregunta directa a Luz: ¿cómo se sobrevive cuando de un momento a otro todo lo que te importaba desaparece? Lo que le dijo se queda flotando. Lo persigue incluso dormido. Durante la noche, su mente lo arrastra a ese mismo instante en que su memoria nunca logra enterrar. La cara de su hermano completamente desquiciado, sus labios soltando la palabra débil, debido a que si quería destruir vidas, le faltaba el odio necesario. Era un inútil. Cuando por fin amanece, Lux se despierta recordando todo, pero a él le da igual, no porque esté bien, sino porque no hay espacio para quebrarse, debido a que son llamados de inmediato porque una criatura fue avistada al sur del territorio, y los caballeros tienen que movilizarse de inmediato. Por su parte, ellos también reciben la orden de prepararse, pues hay que frenar a la amenaza antes de que toque las puertas del imperio. En cuanto llegan al lugar, se enfrentan con algo difícil de describir, una especie de slime viscoso gigante que sin previo aviso comienza a desprender a Ibis. Estos, sin perder el tiempo, arrancan a atacar a todo su paso. Las fuerzas que se encontraban en aquel sitio no eran aliadas, sino gente perteneciente al imperio del prota. Debido a esto, Lux no dudó ni un segundo en ponerse en marcha. Pese a que su hermana no ocultaba su inquietud, su armadura habitual no ofrecía suficiente protección, y encima no podía recurrir al poder de la armadura negra. Aún así, él decidió ayudar. Para cuando logró llegar, el enemigo ya había logrado abatir a Licha. Este sujeto no solamente era un desgraciado, sino que además era una figura de su pasado. Fue él quien años atrás marcó a Licha con aquella cicatriz imborrable. A pesar de estar en desventaja, la joven no tenía intenciones de terminar ahí, pero su intento por atacar la cara del enemigo terminó por hacer que éste la quiera aniquilar. Justo cuando el agresor se disponía a rematarla, Lux apareció en el momento justo para evitarlo. Él tenía un propósito más grande que cualquier batalla. Deseaba proteger a quienes aún creían en un futuro distinto, diciendo que la princesa Licha, con todo su esfuerzo y determinación, pudiera ser su reina. Fue entonces que decidió romper su límite autoimpuesto. Desenvainó la espada negra y con ella activó la armadura sagrada del príncipe dragón Black. En ese instante se reveló la verdad que muchos temían. Él era el mítico héroe negro, el mismo que había provocado que su propio reino cayera en manos de Tizma. Con esa identidad
descubierta, se lanzó al combate sin reservas. Uno a uno fue eliminando a los Abyss sin dejar espacio para que reaccionaran. Su oponente, desconcertado, no comprendía por qué alguien que había sido parte de la realeza, un antiguo príncipe como él, luchaba ahora contra los suyos. Pero Lux ya no perseguía un trono ni quería recuperar un imperio perdido. Su único objetivo era evitar que el pasado se repitiera, y así lo terminó por aniquilar. Tras los eventos recientes y la hazaña de Lux, la academia decidió organizar un evento especial a modo de homenaje, sin que él supiera. Se llevó a cabo una celebración en medio del festejo. La directora anunció una nueva actividad exclusiva, una competencia que seguro le gustará. Cada estudiante recibió una hoja de color rojo y se estableció una regla clara: quien lograra obtener el formulario firmado por el prota en el plazo de 1 hora ganaría el derecho a pasar una semana completa con él, cumpliendo cada petición que esa persona hiciera durante ese tiempo. Lux optó por esconderse donde Licia, creyendo que allí nadie lo buscaría. Aprovechando el encuentro, ella empezó a interrogarlo acerca del misterioso héroe negro, claramente intentando distraerlo. Mientras él respondía con cautela, ella ejecutó una técnica de agarre poco ortodoxa para poder inmovilizarlo, y sin rodeos le exigió la hoja firmada. El prota accedió, pero con la condición de que lo soltara primero. Obvio que el prota se fue a todo gas. Apenas salió de estar con Licia, se cruzó con Pilufi, quien no dudó en interceptarlo utilizando una fuerza considerable. Con total serenidad, le ofreció como soborno lo que él quisiera, si accedía a firmar su formulario. Pero Lux no se dejó convencer tan fácilmente y logró escapar sin ceder. Con apenas 10 minutos restantes en el reloj, se metió en una habitación vacía para ocultarse. Sin embargo, no tardó en darse cuenta del error. Literalmente estaba en la boca del lobo, ya que estaba rodeado de waifus. Al final, solamente Crucifer logra dar con el escondite de Lux, usando esa ventaja a su favor y de un engaño para despistar al resto de las chicas y quedarse a solas con él. Así logra asegurar su objetivo: convertirlo oficialmente en su pareja durante una semana entera. Pero mientras se desarrolla esta ligera comedia romántica, los hermanos son avisados por la directora que se encontró un silbato tallado en hueso, que aparentemente permite controlar a los Abyss. Sin embargo, más allá de lo evidente, sugiere que ese objeto podría ser algo mucho más oscuro, una posible llave que abra las puertas de un lugar que ya van a conocer. Al final, nuestro prota termina teniendo muchas citas con Crucifer. Lo lleva a diferentes lugares, como por ejemplo a cenar, además de caminar por un montón de lugares. Obviamente que siempre eran observados por todas las waifus, que obviamente estaban celosísimas por la suerte que esta tenía. Pero mientras caminaban chill, en una de esas caminatas de atardecer, Crucifer le confiesa que lo que más le gusta de estar con él es que logra desconectarla un poco de todo lo que tiene que hacer. Es como su cable a tierra. Sin embargo, mientras atraviesan una calle poco transitada, un grupo de soldados verdes los acorrala, pero al estar sin su armadura mecánica queda completamente vulnerable. Crucifer no duda ni un segundo, activa rápidamente su Drag Ray y enfrenta a los atacantes con una precisión y elegancia que deja a Lux atónito. No sabía que Crucifer podría llegar a ser tan poderosa. Más tarde, ya salvos, ambos deciden cenar para poder descansar un rato, pero la serenidad se les ve interrumpida por la llegada inesperada de un hombre que se arrodilla para saludar a Crucifer. Se trataba nada menos que del prometido oficial de Crucifer, de nombre Val, y a diferencia del prota, él sí tenía genuinas intenciones de formalizar la unión. Sin embargo, el hecho de que Lux estuviera salientemente cerca de ella lo irritó bastante, así que sin mucho rodeo lo desafió a un combate. Aunque al principio parecía que Val actuaba motivado por celos, con el tiempo se reveló que simplemente seguía órdenes de alguien más, ya que la waifu no era una simple noble, era la clave de algo mucho más grande que ya verán. Por su parte, Lux estaba agotado física y mentalmente, luego de una seguidilla interminable de tareas. Al notar esto, varias chicas decidieron animarlo con un gesto bastante peculiar. Se disfrazaron y se pusieron a sus órdenes. Todo el ambiente se volvió un poco fantasioso, como salido de un sueño. Mientras tanto, lejos del ambiente despreocupado, las 4 casas nobles más influyentes del reino se reunían en una discusión intensa. El tema principal eran las misteriosas ruinas que han estado apareciendo, dentro de las cuales reposaban antiguos Abyss de enorme poder. Sin embargo, lo que más preocupaba a los presentes era el inminente despertar de una criatura de categoría Ragnarok, una amenaza que superaba por completo sus capacidades actuales. Por eso, el patriarca de la familia Welseryn tomó una decisión drástica: encargarle a Val la exploración de las ruinas, con la esperanza de hallar un artefacto capaz de contrarrestar al monstruo antes de que despertara por completo. Eventualmente, la directora tomó la iniciativa y organizó una expedición rumbo a unas ruinas recientemente halladas, donde se rumoreaba que podría haber tecnología antigua útil para poder potenciar sus armaduras. Sin
embargo, no totalmente fue entusiasmo. El prometido de Crucifer, ese príncipe bastante pesado, también se unió al equipo con la excusa de ofrecer su respaldo como un aliado de renombre. Ya sobre el terreno, cuando el grupo se acercaba al interior de las ruinas, una emboscada inesperada lo sorprendió. Un enjambre de Abyss emergió de la nada y desató el caos. En medio del enfrentamiento, Lux y Crucifer fueron absorbidos por la propia estructura de las ruinas, como si el sitio los hubiera reclamado para sí. Mientras exploraban las profundidades del lugar, Lux descubrió algo inquietantísimo. Crucifer tenía la capacidad de activar ciertos mecanismos ocultos dentro del complejo. Fue ahí cuando ella se sinceró y le confesó que había sido encontrada años atrás en un lugar muy similar a ese. Por eso tenía tanto interés en encontrar al héroe negro, porque sospechaba que como ella, él tampoco encajaba del todo en el mundo actual. En ese instante, Lux también abrió su corazón. Tras la caída del antiguo imperio, tanto él como su hermana fueron tratados como basura. Eran rechazados por todos, solamente recibieron ayuda de la familia de Pilufi, quienes le dieron un techo cuando más lo necesitaban. Y es por eso que la directora lo conoce también. Después de recorrer cada rincón de las ruinas, finalmente llegó el momento del esperado duelo. El combate sería entre el príncipe y Lux, pero en un giro inesperado, Crucifer le pidió discretamente a la hermana del prota que le diera un sedante para impedir que Lux asistiera. Su plan era claro, quería enfrentarse ella misma en su lugar y probar su determinación sin depender de nadie más. Ya entrada la noche, la escena se traslada a un sitio apartado donde está a punto de arrancar la batalla. Ahí aparece Balserai, que antes de empezar el combate hace algo bastante turbio. Agarra y absorbe el poder del mayordomo que lo acompañaba, como si fuera parte de su plan desde el inicio. Con eso, queda listo para el enfrentamiento directo contra Crucifer. La pelea empieza con todo. Crucifer lanza una ráfaga de ataques impulsados por su habilidad divina, pero Balserai logra esquivar cada uno con una precisión casi inhumana. Ella, desconcertada, no entiende cómo es posible que alguien pueda resistir su poder sagrado de esa manera. En ese momento, Balserai deja de jugar y saca a relucir su verdadero potencial. Invoca el poder de Alterais, una técnica que le permite contrarrestar por completo las habilidades divinas de su oponente. Crucifer, entre la sorpresa y la frustración, empieza a atar cabos. Se da cuenta de que toda la secuencia de eventos, desde la emboscada hasta esta misma batalla, no fue casualidad. Todo fue manipulado por Balserai, que solo lo usó como una pieza más en su jugada personal. Cuando él ya se sentía vencedor por haber dejado malherida a la chica y estando celebrando su aparente triunfo, nuestro protagonista apareció de golpe. Esta vez Lux no llega con las manos vacías, lleva activando su drag divino negro, y con eso la cosa se pone seria desde el arranque. Es él quien lanza el primer ataque, pero pronto se da cuenta de que el traje del otro, ese noble que ya venía con intenciones dudosas, tiene un truco escondido. Resulta que el muy sinvergüenza tiene la habilidad de replicar las habilidades de quien se está enfrentando. Aunque ahora tiene esa info clave, no es tan simple. No solamente tiene que encontrar la forma de sacarle ventaja al combate con eso en mente, sino que también debe tener cuidado con la chica que estaba herida. O sea que todo estaba muy complicado. El enemigo logró arrebatarle su técnica más poderosa, esa que la hacía casi invencible. Y el noble justifica todo diciendo que necesita recolectar más poderes divinos si quiere estar a la altura de la amenaza del Ragnarok y salvar al reino, pero eso no quita que esté actuando como un completo oportunista. Encima, el traje de Lux empieza a descontrolarse. La energía que carga es tan pesada que su cuerpo no lo soporta por mucho más. Por eso, Crucifer interviene. Ella, ya sin fuerzas, le pide que no siga peleando por su culpa, ya que para ella hizo lo que haría cualquier novio, lo cual la pone muy contenta. En medio del combate, Lux decide que no se va a guardar nada. Se le nota en la mirada, esta vez va a ganar cueste lo que cueste. Sabe que si no lo hace, Crucifer no podrá cerrar ese capítulo de una vez por todas. Con esa determinación, activa su habilidad de refuerzos a niveles que rompen cualquier expectativa y lanza un ataque tan brutal que manda a Balserai directamente con Jesucristo, para finalmente ir a buscar a la chica y decirle que ya podían volver. Ya con todo más tranquilo, al día siguiente, la historia se traslada a un café donde Lux aparece sentado con Alterais y Crucifer, y obvio que estaban siendo observados desde lejos, visiblemente molestos por la cercanía entre Lux y Crucifer. La sorpresa viene cuando Alterais, sin mucho tacto, suelta una bomba. Ahora
ahora que Lux venció al antiguo prometido de ella, esta lo proclama como el nuevo prometido oficial. El pobre Lux queda en shock total, sin saber ni cómo reaccionar. Intenta explicarle que todo fue un malentendido, pero Alterais ni caso le hace. Se va con toda la tranquilidad del mundo y los deja solos. En ese rato, Crucifer aprovecha para bajarle un poco al estrés, y de paso le lanza una seguidilla de halagos. Está claramente impresionada con la forma en la que Lux peleó, sobre todo con esa intensidad que mostró. Para ella fue algo digno del mejor novio del mundo. ¡Ay, qué bonito! En medio de una noche iluminada por la luna, una figura vestida completamente de negro avanza muy avergonzada y calmada. A medida que se cruza con otros estudiantes, ninguno parece prestarle mucha atención, como si fuera una cara más entre tantas. En un momento se detiene y una profesora, al verla pasar, asume que se trata de una alumna nueva que recién llegó al campus. Antes de seguir su camino, la instructora le lanza una advertencia sobre cierto tipo sospechoso que ha estado dando vueltas por ahí últimamente. Una vez que la mujer se aleja, todo cobra sentido. Esa misteriosa chica no es otra que el protagonista vestido de waifu. La escena cambia y nos lleva a una habitación dentro del mismo recinto, justo cuando cae el sol. Ahí está él, reunido con las chicas, y es entonces cuando empezamos a entender cómo fue que terminó metido en ese papel tan peculiar. Mientras charlan, se menciona que las cosas han cambiado bastante en la academia. El ambiente se volvió más tenso debido a un cochino que andaba merodeando, y también por la amenaza inminente del Ragnarok. El protagonista no puede evitar sentirse responsable, ya que eliminó a alguien que probablemente podría haber hecho frente a este caos. Pero Sharin, intentando calmarlo, le recuerda que todavía hay Drag Kings con un poder suficiente para entrar en acción, mencionando por ejemplo a Celestia, la hija de uno de los 4 grandes nobles y considerada como una de las estudiantes más poderosas de la institución. Pero resulta que Celestia tiene una política bastante clara, no soporta a los hombres, y justo en ese momento el protagonista quería hablar con ella sobre un asunto importante. Para colmo, sus compañeras también le habían pedido que les echara una mano para vigilar el campus por miedo al tipo que merodeaba la zona durante la noche, y es por eso, y por muy ridícula que suene, que terminó disfrazado de chica, para que pudiera moverse sin alertar al tipo, y así, sin querer queriendo, se convirtió en el anzuelo perfecto para atrapar al sinvergüenza del que todos hablaban. Durante una de esas patrullas, escondido entre los arbustos, escucha voces. Al asomarse, ve a una chica teniendo una charla bastante peculiar con un Michi, pero en medio de todo eso, aparece el sujeto vestido con un antifaz. Por suerte, la chica reacciona rápido y logra proteger al protagonista, aunque el atacante escapa después de reaccionar, cosa que termina hiriéndolo cuando estaba intentando cubrirla. Ahí nos revelan que la rubia es de hecho la estudiante de tercer grado Celestia, la cual no solamente le cura la herida, sino que hasta logra entablar una conversación bastante amistosa. La conexión entre ambos es tan buena que parece que va a surgir una amistad. Claro que eso hace que el prota empiece a comerse la cabeza pensando cómo acercarse a ella sin tener que seguir disfrazándose, porque hay que acordarse de que odia a los chicos. Antes de que pueda pensar mucho en eso, se desata una pelea entre Alicia y Crucifer, mientras este come un sándwich, cortando todo momento reflexivo. Más adelante vemos que el pelilargo fue acusado de traición y estaba entre rejas, y el que era su pana va a verlo encapuchado, pero lejos de ayudar, el brujo le tocó el pecho transformándolo en una especie de criatura bizarra. Como si no bastara, también activa un artefacto que llama la atención de varios de estos bichos. Mientras tanto, finalmente se da la charla que el prota venía esperándose de la waifu. Ella admite estar en deuda, ya que fue él el que se encargó de la institución mientras ella estuvo ausente, pero remarca que siendo hombre no debería estar involucrado. Obvio que las waifus saltan por él, pero Celestia se adelanta y dice que todo lo que ocurra en la academia será su responsabilidad. Sin embargo, el prota le habla directamente sobre unirse al equipo que enfrentará al Ragnarok. Celestia, firme, le responde que eso no es asunto suyo, ya que no tiene en mente tener un equipo. El prota no se queda callado, le asegura que aunque confía en su fuerza, sabe que si está sola, obvio que va a terminar hecha polvo, y por eso no piensa abandonar la academia. En ese momento, la directora habla teniendo una propuesta inesperada: resolver todo mediante unos buenos madrazos. Claro que sí. La idea es que enfrentándose puedan ver qué tan fuertes son realmente, y con eso pueden ver si quieren colaborar o si no quieren colaborar. Celestia, obvio que al principio se niega, pero Alicia, con una frase directa y punzante, menciona que parece que le tiene miedo a un men. Eso cambia todo. Al final se dirigen a un lugar apartado, especializado en que las waifus se pongan a punto con sus habilidades.
especiales. Como Celestia era la encargada de dirigir el entrenamiento en la isla, no había espacio para relajarse. La exigencia era brutal y todos terminaban al límite. Ya con el cuerpo molido, Lux se cruza con la peli azul porque quería aprovechar el momento libre para volver a ponerse el disfraz. Sí, el de waifu. Pero antes de que pudiera cambiar de modo, lo interrumpen con un recaudo urgente. Celestia lo estaba buscando. Lux va a su habitación sin saber para qué lo habían llamado, pero al entrar se topa con una escena inesperada. Celestia, sin mucha vergüenza, estaba acostada pidiendo un masaje, y aunque todo parecía una situación incómoda, Lux mantiene su cara de caballero educado, se sienta al lado de ella y comienza a darle el masaje como si fuera lo más normal del mundo. Terminado el masaje, que me vendría bien, esto de hacer videos te mata la espalda, Celestia le pide que encienda la lámpara porque quiere agradecerle. En ese momento, obvio que el prota se preocupa un montón. Lux, sin pensarlo dos veces, se lanza a disfrazarse otra vez del Uno para que no lo descubran. Al verla, Celestia se muestra más que agradecida por el masaje, la abraza y hasta le invita a salir al parque. Y Lux le dice que por supuesto, pero obvio que se quería ir lo más rápido posible. Apenas pone un pie fuera de la habitación, se encuentra con Sanilla, que apenas ve al Uno por primera vez, reacciona con desconfianza y saca su espada. Todo se complica, pero justo aparece un ángel que lo salvó, que se mete en el medio para cubrirlo. Dice que el Uno estaba con ella y así logra calmar a la chica antes de que la situación explote. Más tarde, cuando por fin pueden descansar, Lux se acomoda para dormir, pero su noche no dura mucho. De repente aparece Pilufi en su habitación, vestida con un camisón y con una cara de que algo tramaba. Confundido, Lux intenta explicarle que se había equivocado de habitación y que las chicas dormían en otro sector, pero ella ni siquiera lo escuchaba. Lo abrazó con fuerza y le dice que jamás dejaría que Celestia lo expulsara de la academia. Al día siguiente, ya vestido otra vez como Minita, se encuentra con Celestia, quien lo lleva de paseo en mano a una tienda de ropa. Obviamente, al ver a dónde lo metieron, Lux entra en modo pánico total. Apenas puede, se escapa de ahí a toda velocidad diciendo que estaba malito del estómago. Celestia, al ver eso, cree que se comportó mal como senpai, que no tuvo en cuenta los sentimientos del Uno y se siente bastante culpable. Pero Lux la tranquiliza, le dice que al contrario, era alguien que los de primer año admiraban muchísimo. Todos quieren ser como Celestia. Con una sonrisa renovada, Celestia lo abraza y lo lleva a un parque donde comparten unas galletas. Ese momento tan simple empieza a fortalecer de nuevo su vínculo. En medio de la charla, ella aclara algo que la deja en shock. No es que odie a los hombres. Y sí, esa frase le pega directo al cerebro de Lux. Con la mañana ya instalada en el castillo, los informes sobre la criatura más temida no tardan en llegar. Lo único que encontraron fue una especie de envoltorio vacío, como si algo gigantesco hubiera dejado su piel atrás. Lo más raro es que todavía no había señales del cuerpo. Todo indica que terminó desapareciendo entre las profundidades del mar. Más tarde, la rutina da un giro hacia lo deportivo. Celestia se alista para la práctica de natación, mientras el resto se prepara. En medio del cambio de ropa, Sonia, con su actitud directa de siempre, lanza una duda que queda flotando: si ese chico iba a participar también en la sesión. Después de un silencio breve, Celestia aclara que en realidad no tiene nada en contra de los hombres. De hecho, admite que ha recibido mucho apoyo de sus maestros, que siempre fueron varones. El problema es que no puede bajar la guardia con alguien más joven en una posición tan frágil como la suya. Aún así, deja claro que si hay que enfrentarlo, lo hará sin dudar. La escena salta a la playa, donde el ambiente se vuelve mucho más relajado, o bueno, lo intenta. Las chicas empiezan a bromear con Lux, que obviamente se encontraba avergonzado todo el rato, y optó por hacerse el distraído. La noche cae con un aire espeso y misterioso, y vemos como los dos antagonistas se reúnen. Con el primer rayo del sol, las cosas se calientan literalmente. El esperado duelo entre Lux y Celestia por fin arranca. Frente a todos, ella no se guarda nada y activa su armadura sagrada, esa que brilla con una autoridad casi divina. Lux, sin embargo, no elige su poder principal. En lugar de desatar el Baumut, recurre a un equipo distinto, el Weeper, marcando desde el inicio que este combate no sería como los demás. Mientras el enfrentamiento se pone cada vez más intenso, en otro sector de la isla, el panorama se torna oscuro. Charis y su grupo dan con el merodeador que tanto los había estado acechando, y se llevan una sorpresa de esas que nadie espera. El tipo resulta ser nada más y nada menos que Sanilla, alguien que llevaba tiempo escondiéndose bajo una fachada, y que ahora revela su verdadera misión: acabar con el reino desde dentro. Como si eso no fuera suficiente, convoca su armadura de guerra, que reacciona violentamente al sonido de un silbato agudo que proviene de su aliado. De vuelta en el duelo, Lux y Celestia seguían midiendo sus fuerzas. Él lanza un ataque devastador, el Recoil Blast, pero Celestia se anticipa.
desapareciendo justo a tiempo gracias a una técnica que le permite transportarse en un parpadeo. Estaba lista para responder, pero antes de que lo logre, un sonido perturbador sacude el campo de batalla. Desde el suelo, unas extremidades grotescas y negras empiezan a salir, marcando el retorno del verdadero terror, Ragnarok. Al mismo tiempo, en otra parte del bosque, Filfi aparece completamente exhausta, caminando sola. Por suerte, su hermana llega a tiempo para sacarla de ese apuro, mientras que por otra parte el prota y Celestia estaban en medio de la tormenta que estaba a punto de estallar. Celestia, decidida a acabar con la amenaza, se lanza frente contra la bestia. Gracias a su poder, consigue asestarle un golpe directo que parece ponerle fin. Todo se detiene por un segundo, hasta que Zanilla aparece otra vez, con una sonrisa falsa cargada de veneno, lista para rematar a Celestia. Pero justo en ese instante, el tipo de la capucha, ahora claramente reconocido por Lux como su hermano, sopla nuevamente ese maldito silbato, devolviendo la vida al monstruo. En medio de la confusión, Zanilla decide ir en contra de la waifu. Lux reacciona a tiempo y logra evitar que se vaya con Jesús, salvándola por los pelos. Pero lo que viene después lo deja sin aliento. Zanilla le suelta la bomba de que la waifu la que estaba defendiendo fue la que hizo que su abuelo se vaya con San Pedro. No conforme con eso, la ataca dejándola malherida. Mientras Lux corre a socorrerla, ella herida, pero aún firme, decide contarle toda la verdad. Su abuelo no se fue con Jesús por traición, sino porque Celestia había destapado una red de corrupción dentro del imperio. Al confiar en su abuelo, que era su maestro, lo que descubrió desencadenó una cadena de represalias. Su mentor fue arrestado y terminó envejeciendo tras las rejas, y toda su familia fue exiliada. Uno de los últimos testamentos de su abuelo fue decirle a Celestia que había hecho lo correcto. Ella tomó la decisión de continuar su lucha, incluso si tenía que cargar con el odio de todos. Lux se mantiene firme y sin reproches le transmite tranquilidad a Celestia. No hay odio en su mirada, ni rencor en su actitud, solo una sinceridad que desarma cualquier tensión entre los dos. En ese instante, desciende de su Whirlwind y activa un dispositivo personal, una espada negra que apenas se despliega genera un impacto inmediato. Celestia la observa y al reconocer el diseño todo encaja. Esa arma no era otra que la misma que usaba Luno. La verdad se revela sin necesidad de palabras. Lux siempre fue Luno. Sin esconderse más, acepta las consecuencias de su engaño, pero no hay tiempo para resolver nada. La prioridad sigue siendo acabar con la bestia. Sin más vueltas, Lux invoca su verdadero Drag Ride, Bahamut, y con él se lanza de lleno a la ofensiva. En cuestión de segundos, atraviesa cada tentáculo del bicho como si fueran papel. A pesar de que se trata de una bestia clase Ragnarok, no logra ni tocarlo. Lux va con todo, sin freno, y lo borra del campo en tiempo récord. Al caer derrotado, el Tentáculos libera un cristal brillante. Sia aparece justo en el momento clave y se lo lleva sin dudar. En paralelo, recoge a su compañero que apenas puede mantenerse en pie. Flotan juntas por encima del campo mientras una capa ondea lentamente a su alrededor. Y es ahí cuando Lux se da cuenta del error. Ese tipo no era su hermano, sino que era Ayes. Antes de marcharse, Ayes deja una amenaza flotando en el aire. Promete que va a hacer que el desastre de hace 5 años vuelva a repetirse. Pero lo más extraño es que Lux no entiende de qué estaba hablando, apenas si la recordaba. Y sin más, estos finalmente desaparecen. Ya con el peligro eliminado, el grupo se reagrupa y monta un campamento para recuperarse. Lux se encarga de curar a Celestia y la relación entre ambos cambia por completo. Ahora ella lo mira diferente, más abierta, más confiada, y decide integrarlo oficialmente en la Orden Chivalric, y también le permite seguir en la academia como si nada hubiera pasado. Esa misma noche, Lux no logra conciliar el sueño. Las palabras de Ayes se repiten como un eco. Trata de recordar qué pasó realmente en esa isla hace 5 años, pero todo lo que consigue son imágenes difusas, cuerpos heridos, caos, fuego, todo fragmentado y todo borroso. La razón del temblor no tardó en revelarse. Desde lo más profundo de las ruinas, algo colosal comenzaba a emerger. No era una criatura cualquiera, sino que una bestia absurda, gigante, como salida de una pesadilla antigua. Su presencia rasgaba el aire y hacía temblar el terreno a su paso. Esa cosa no venía de afuera, sino que directamente del corazón podrido de las ruinas. Y justo cuando todo el mundo empieza a entrar en modo pánico, la directora aparece para decir que este entrenamiento obvio que era para enfrentarse a esas bestias. Ya con la cosa más calmada, pero no menos tensa, vemos a Lux probando nuevas modificaciones en su armadura negra. Entre ajustes y calibraciones, descubre que ahora puede controlar el sublímite, una función que activa un código de liberación total. Suena potente, pero hay trampa. Si lo usa sin control, San Pedro lo viene a buscar, y se lo recalcan clarito, como una advertencia por si algún día le toca volver a luchar contra el pulpo
como amado. Pasado el día, el grupo se reúne de nuevo para abordar la nave. Ahí la directora les menciona lo que viene, ya que lamentablemente puede pasar que las profundidades de la ruina se abran, y si eso pasa, es ahora o nunca. Así que todos deben prepararse para lanzarse directo al núcleo. Cuando por fin se activa la teletransportación, cada unidad aparece en el primer piso subterráneo. Nada de lujos, puro túnel húmedo y arquitectura olvidada. Desde ahí comienzan a descender con sumo cuidado. Una vez que frenan, la directora toma el control y reparte las misiones. La unidad de Crucifer se dirige al cuarto piso, la de Filulfi al quinto, y Lux, como buen prota, se queda en el sexto. Pero ahí viene el mini drama. Celestia, que ya hacía la idea de bajar con él, se entera que le tocó encargarse solas del tercer piso. Le cae como balde de agua fría y se le nota en la cara, pero el bajón le dura lo que tarda Lux en acercarse y soltarle una propuesta inesperada: que vayan juntos para investigar más rápido. Y justo cuando parece que va a encontrar algo más concreto, el suelo entero empieza a vibrar con una intensidad que no parece natural. En medio de ese dungeon gigante, Nock detecta algo raro. Parece haber un infiltrado. Sin pensarlo mucho, Lux se lanza a investigar. Entre los escombros se topa con una waifu de pelo verde agua, media enterrada, como si hubiera quedado ahí desde hace 1000 años. Sin perder tiempo, Crucifer les recomienda cambiar de unidad. Ese sitio no es seguro, y ellos dos serían cargo de todo el asunto. Pero apenas Crucifer decide revisar la desmayada, esta se activa como si le hubieran encendido un switch. No es humana, sino un robot asistente con una vibra rarísima, animada, alegre y con demasiada energía para alguien que lleva siglos dormidas. Ella dice ser como la encargada principal del lugar, una especie de guía robótica con conexión directa a la administración del sitio, y además dice que Crucifer es como alguien con autoridad sobre ella, lo que genera bastante desconcierto entre todos. Los protas intentan sacar la información, pero el autómata admite que su memoria está hecho un lío porque estuvo desactivada durante mucho tiempo. Lo poco que recuerda es que los sistemas del lugar quedaron fuera de línea, pero podrían volver a conectarse si viene su administrador. Antes de seguir, Lux propone que sería mejor explicarle todo esto al grupo entero, así que se mueven al punto del encuentro, donde el resto queda impactado al ver al androide, una reliquia viviente de una tecnología que claramente superaba lo conocido. En medio del alboroto, Lux nota que Pi-chan estaba exhausta, así que se acerca para ver cómo estaba. Sin embargo, la otra waifu aparece de nuevo, esta vez algo más preocupada por la misteriosa robot. Al parecer, si ella fue creada para cumplir un rol de supervisión, debía haber alguien detrás de su existencia, alguien que la diseñó, un posible creador que aún podría estar activo dentro del complejo. La directora entra en escena para cortar la charla técnica y le da paso a Iris, quien comunica que la siguiente etapa del plan consistía en avanzar directamente al séptimo nivel de esa instalación subterránea, donde probablemente se escondían los secretos más importantes. El prota, sin perder de vista a Pi-chan, cree que lo mejor sería que la acompañe, ya que su estado no era el mejor, y luego se nos traslada a un lugar completamente distinto, una sala donde se reúnen los altos mandos del reino. Ahí se discute la fuga de Agride, un criminal de alto perfil que no solamente se había fugado, sino que además había conseguido reunir un ejército. La situación era crítica, los recursos militares del reino no alcanzaban para frenar una ofensiva de ese tamaño. En medio del debate, alguien propone enviar a los estudiantes. Sin embargo, no este rubio que es el papá de Celestia, ya que no apoya para nada esta decisión. La atención entonces recae sobre Lux, quien, a pesar de todo, se perfila como la única opción viable. La reina duda, pero no descarta del todo esa posibilidad. Volviendo con el prota sigue cuidando a la waifu, hasta que alcanzan un área donde se generan los avisos del sistema. De repente la chica empieza a sentir una presión extraña, sentía una presencia, algo peligroso, y ese ruido que retumba en el ambiente no deja dudas. Ayes estaba de vuelta, el cual decide hacer sonar el silbato del abismo, y ya estaba preparado para poder seguir con su venganza. En ese momento, el prota es embestido, ya que el sinvergüenza había convocado una bestia gigante. El prota rápidamente ataca a la especie de dragón. Sin embargo, para su mala suerte, habían otros dos más que lo estaban esperando. En ese momento, el prota le pide a la directora que por favor terminen a lo que vinieron, porque si esto sigue así, estas bestias se van a escapar al mundo y van a terminar hiriendo a muchas personas. Sin embargo, esta le dice que no estaba dispuesta a dejarlo solo. Es por eso que la waifu se opone a la directora. La waifu menciona que deben actuar de inmediato, porque esto se puede descontrolar.
controlar. Es por eso que decide actuar por cuenta propia para ir a derrotar a las bestias. Nuestro prota también se transforma y decide ir atrás de esta. Finalmente llegan a lo que sería como la especie de núcleo del lugar. Una luz gigante se emite y estos son transformados a lo que parecía la casa de una bestia gigante. Obviamente rápidamente los ataca. Sin embargo, el prota no estaba confiado. En ese momento viajamos al pasado, donde el prota tiene unos recuerdos no muy bonitos. En el presente vemos como su waifu estaba siendo totalmente derrotada. El prota se enfurece y decide atacar, acabando con la bestia en un instante. Finalmente va a ver cómo se encontraba la waifu, pero en el camino se encuentra con un hueco que parece conducir a algún lado. El prota se queda tieso y empieza a recordar varias cosas. El prota termina encontrando a la waifu en una esquina apartada del lugar. Esta parecía estar enferma. Sin embargo, de la nada decide atacar a nuestro protagonista. La waifu parecía estar en un trance. En el pasado podemos ver cómo la waifu le estaba dando la mano a alguien y el prota le mencionaba que crearía un lugar donde ella y toda su familia puedan vivir en paz. La waifu en ese momento corrió rápidamente para besar a nuestro prota. Sin embargo, el prota, luego de nombrarla, esta como que reaccionó y se terminó desmayando. Finalmente Ayes apareció en escena, mencionando que su amiga ahora era la portadora de su fiel mascota Ragnarok y que al pasar el tiempo, poco a poco, este iba a crecer dentro suyo, ocasionando que se vaya desintegrando desde el interior. Y no solamente eso, al controlar a la bestia que la chica tiene dentro, el loquito le puede dar órdenes, como por ejemplo que recién le dio la orden de acabar con nuestro prota. El desgraciado le dio dos opciones al prota, ya que en caso de que no le hiciera caso, este le pediría a su mascota que acabe con ella de inmediato, o por su parte tenía la opción del trato, mencionando que lo que más quería era que él le abriera la puerta de la ruina. Además le dice que para aceptar tiene simplemente 2 días. Pasado un rato, el prota termina alimentando a la waifu con una cuchara. La waifu por su parte simplemente le pide disculpas, dice que no sabe literalmente nada de lo que había pasado. Finalmente nuestro prota se retira y va a dirigirse a la posada de la directora, donde mencionan que la waifu había sido un experimento durante 5 años en la isla, mencionando además que nuestro prota fue el único que intentó ayudar a la waifu. Sin embargo, esta terminó por visitar a San Pedro, pero esta de la nada como que revivió, lo que obviamente activó todas las alarmas en la directora, mencionando que ya sabía que su hermana se convertiría en una de esas bestias. Sin embargo, menciona que si hay alguna solución, esa debe estar en la ruina. Finalmente, nuestro prota se prepara para ir a lo más profundo de la ruina. En ese momento, su hermano Fuji decide darle algunas palabras de aliento, el cual menciona que la clave estaba en el cuerno, para luego poder derrotar al Ragnarok. Una vez terminada la charla con su bro, el prota va a ver a la waifu, la cual le menciona que ya sabe todo y lo abraza como si fuera el final, pero él no la deja ir tan fácil. Le devuelve el abrazo y le jura que no va a dejarla sola, que va a salvarla sí o sí. Entonces el equipo se reúne para la misión de sacar la información al robot de la llave secreta, pero la máquina no tiene permiso para soltar esa info. Ahí Crucifer decide que entrará por la puerta y para sorpresa de todos lo logra sin esfuerzo, justo después de que la robot la reconociera también como su maestra, como además provocar que ésta tenga nuevamente la memoria que había perdido. Al cruzar, el robot, al recuperar todos sus recuerdos, menciona que fue programada para eliminar a cualquiera con sangre de las familias traidoras, o sea, todos los presentes. En ese momento entra Ayes, diciendo que no podría estar más feliz, dándole las gracias por haber abierto el camino, y también aparece Pilufi, pero esta vez controlada como una marioneta por Ragnarok. Ayes rápidamente le ordena eliminar a todos sin pestañear. Sin embargo, el prota activa su poder y lo usa como escudo para atacar. Por su parte, la robot toma el control para atacar y bloquear su avance. Además, Celestia quiere meterse en la pelea, pero la mandan a volar de un solo golpe. Y aunque las waifus se lanzan también, Pilufi los hace polvo sin esfuerzo. Por otro lado, Ayes intenta activar el cristal de Poseidón en un altar oculto dentro del laberinto para poder obtener la energía del lugar, pero justo cuando estaba por hacerlo aparece Fuji con una mirada épica. En medio del caos se escucha un silbido, y aunque él no tocó nada, alguien más ya había soplado el cuerno. La sorpresa se revela al instante. Era Airi quien había usado el cuerno para sacar del trance a Pichan, y cuando Ayes intenta replicarlo, Pilufi se le cruza y le impide que pase. Resulta que las órdenes mentales de Ayes sobre Pilufi estaban perdiendo efecto, y ella poco a poco volvía a ser la de antes. Con Pilufi liberada, los
cadetes toman el control de la situación y le exigen a Ayes que se rinda. Pero como era de esperarse, este se niega y en lugar de retroceder decide sacar a un Ragnarok, usando su cuerno como último recurso. Los estudiantes abren fuego, pero el Ragnarok empieza a soltar ramas que los atrapan a todos, y para colmo, cuanto más lo atacan, más rápido se regenera. Viendo que todo se descontrola, Lux le pide permiso para que le dejen usar el modo Overlimiter del Bahamut. Al principio ya duda, porque el riesgo es altísimo, pero al final lo autoriza al darse cuenta de que no hay otra forma de frenar al monstruo. Con una determinación ardiente, Lux inicia su última recarga mientras Alicia sigue lista para transferirle el código necesario. Al mismo tiempo, él se lanza directo hacia el Ragnarok sin dudar un segundo, y las palabras de su hermano todavía resuenan en su mente. Le había cuestionado si realmente quería salvar a su hermana, y lo había menospreciado, diciéndole que ni siquiera era digno de proteger a alguien. Esa herida emocional alimenta la furia de Lux, quien activa su técnica final y atraviesa el campo como un cometa, destrozando todas las ramas enemigas que se interponen, pero ese mismo ímpetu se vuelve su talón de Aquiles. El Ragnarok comienza a adaptarse y lanza troncos reforzados, absorbiendo lentamente la energía de su armadura sagrada. En medio del combate, escucha de nuevo la voz de su hermano diciéndole que sigue siendo igual de ingenuo. Ayes, desde la distancia, declara que todos caerán por culpa de Lux, pero Pichan rompe el silencio y grita que estaba equivocado. Lux está luchando para transformar su país, aunque eso le cueste la vida. Entonces, justo cuando más lo necesita, Alicia le transmite el código que libera al limitador, y con un grito lleno de fuerza le recuerda a Lux que no abandone su lucha, que siga adelante por los sueños que quiera alcanzar, aniquilando por completo al Ragnarok. Después de que todo lugar quedara hecho trizas, su bro se limita a decirle a Ayes que ya fue vencido y que ahora mismo no existe criatura alguna capaz de ganarle al prota. Con esa amenaza fuera del camino, el grupo por fin respira tranquilo. Las chicas, todavía preocupadas por cómo quedó Lux tras usar el extremo de su armadura, le organizan una pequeña bienvenida para celebrar que salió con vida. Aún así, no había tiempo para descansar, debido a que la directora aparece con un anuncio importante. Falta poco para que se realice el evento más esperado de la capital, el único capaz de hacer que personas de todo el país estén unidos. Se trata del Festival de la Fundación Nacional, y llega el momento donde el prota tiene para elegir, ya que todas las waifus que quieren con el prota ven el festival como la ocasión perfecta para compartir tiempo a solas con él. La idea era que eligiera una para una cita especial, sin embargo él no tenía la menor idea de cómo manejar esa situación. Después lo vemos paseando con su hermana, quien le revela algo bastante grave. El asesino imperial, al cual supuestamente estaba encarcelado dentro de la capital, había logrado escapar. Ese asesino no era cualquier criminal, sino que el guerrero más fuerte que había servido al antiguo emperador, y ahora además tenía cuentas pendientes con Lux por haber aniquilado al imperio al que él servía. Terminada la advertencia de su hermana, Lux se dirige a su primera cita, la cual era con Celestia, que no podía ocultar lo incómoda que se sentía. Además menciona que sus waifus lo habían obligado a vestirse de forma más elegante para la ocasión, ya que como miembro cercano a la líder tenían que dar una imagen impecable. Así, transcurrida la cita, recorrieron toda la ciudad, pasaron por puestos, vieron show de magia y así también de arte. Ya hasta compartieron un poco de sake. Pasado el rato descansaban sentados en una fuente. Fue ahí donde Celestia, algo tocada por la bebida, le confesó a Lux que lo admiraba profundamente. Decía que todos lo respetaban, algo muy distinto a lo que ella vivía, ya que siempre era más evitada que halagada. Lux le responde que estaba equivocada, que si ha podido avanzar fue gracias a todas ellas que estuvieron con él. La waifu, motivada por sus palabras, promete seguir firme y darlo todo para crecer como guerrera, pero justo cuando ya parecía que el momento había terminado, el sake le pasa factura. Celestia termina perdiendo el equilibrio y Lux intenta ayudarla, cosa que no alegró para nada a las waifus que estaban presentes. Así cierra esa primera cita, para luego ser vestido facheritamente otra vez. En su siguiente salida, Lux acompaña a Crucifer a un elegante evento de baile para la élite. Ella lo recibe con una sonrisa y sin perder tiempo se lanzan al centro de la pista. Crucifer
aprovecha para preguntarle qué piensa de su vestido. Lux, sin dudar, le dice que luce como toda una princesa y siguen bailando con tranquilidad, disfrutando de ese pequeño momento entre los dos. En la terraza, ya con el sol escondiéndose en el horizonte, Crucifer suelta que su mayordomo seguramente los esté vigilando desde algún rincón, y aunque la situación podría ser incómoda, ella se muestra más interesada en otra cosa. Quiere un beso del prota que termina consiguiendo. Y ahora, sin pausa, pasamos a su tercera y última cita del día. Esta vez le toca a la waifu Pilufi, la cual se lleva el premio al mejor vestido sin lugar a dudas. Ella lleva a Lux a una iglesia, pero no por algo religioso, sino para que pueda estar chill. Le pide que se recueste en su regazo y que descanse un rato, porque sabe que siempre está forzándose más de la cuenta. Con una dulzura muy distinta al resto, le dice que duerma tranquilo, que ella lo va a cuidar mientras duerme, y entre palabras suaves empieza a surgir recuerdos de la antigua corte que compartieron de niños. Pero todavía faltaba una cita más, y esta era con la waifu rubia, quien lo esperaba en el sitio más top de todo el festival, el lugar ideal para ver los fuegos artificiales. Sin embargo, esa cita no era solamente para disfrutar del espectáculo, sino que tenía algo mucho más serio planeado. Ella quería aprovechar el momento para hacerle una propuesta bastante especial. Lo que le pidió fue claro, quería pedirle de corazón que sea su caballero, ya que con la graduación acercándose, Lisha sabía que su carga como futura reina iba a multiplicarse y necesitaba a alguien en quien confiar plenamente, alguien que estuviera dispuesto a protegerla y acompañarla sin importar lo que viniera. Además, recordar que el prota es de los pocos que conoce todo de la futura heredera. El problema era que Lux todavía cargaba con la sombra de haber sido parte del antiguo imperio, o sea que no tenía un historial muy limpio, así que no estaba muy convencido de que aceptar fuera lo correcto. Aún así, Lisha no lo presionó, solo le pidió que pensaran acompañarla el último día del festival a su nación natal, para presentarlo oficialmente como su protector. Dicho eso, se fue toda colorada, pero ahí vemos desde lejos como una mujer desconocida los observaba muy atenta. A la mañana volvemos a ver a Lux, que estaba mirando el paisaje con su hermana y hablando sobre aquella propuesta que le había hecho Lisha. No solamente estaba en juego su futuro con ella, sino también varios conflictos que todavía seguían latentes. Uno de ellos quizás era el más inquietante, la aparición de la legendaria daga del imperio. Pero de la nada aparece la waifu que vimos la noche anterior. Sin rodeo se planta frente a Lux y le dice que llevaba mucho tiempo esperando este reencuentro, porque sí, según ella le pertenecía a él. Esta waifu tiene el nombre de Yoruka, una ex sirvienta. Yoruka apenas lo ve, no pierde tiempo y va directo al grano. Le pregunta cuál será su primer orden, puede ser un asesinato, una misión rara o lo que se le ocurra, que ella va a estar lista para cumplirla sin chistar. Literalmente le dice que puede usarla como quiera. Sí, así de intensa es la chica. La hermana de Lux lo interrumpe y le recuerda que no se deje llevar, que mantenga la cabeza fría porque Yoruka no es cualquier persona. Pero Yoruka, emocionadísima, insiste, rogándole a que le dé su primer orden ya mismo. Lux, que no sabía ni por dónde arrancar con semejante pedido, le pide que lo deje pensar y que mejor hable más tarde cuando tenga la cabeza más tranquila. Yoruka, obediente pero veloz, desaparece de la escena como si fuera una sombra. Como buena hermana precavida, le suelta una advertencia, que no baje la guardia, pero Lux, confiado, cree que Yoruka seguirá sus órdenes sin problema, así que por ahora decide dejar eso en pausa hasta que termine el duelo del festival. Más adelante vemos a Lux caminando tranquilamente con la loca, quien le suelta otra preguntita. Le dice que si realmente lo hubiera querido, habría eliminado a todos los enemigos en cuestión de segundos, pero no lo hizo, porque él cree que vino a servirle justo ahora, después de todo lo que pasó. Y ahí es donde entra el pasado oscuro del prota. Yoruka le recuerda el contrato que había hecho con su padre, un pacto en el que se comprometió a proteger al imperio caído hasta el final, pero como ese hombre ya no está, técnicamente el trato ya no la ata a nada, o eso parecía, porque la verdad va mucho más allá. El llamado oráculo revela que el cuerpo de Yoruka fue moldeado para pelear, para seguir luchando hasta eliminar el último rastro del viejo imperio. Su existencia entera gira en torno a eso. Básicamente Yoruka le pide que destruya todo. Este país es irrelevante para su fuerza, pero el prota obviamente se niega. Ahí es cuando Celeste apareció justo a tiempo para cubrir al prota. Frente a la amenaza, Yoruka no dudó en activar su equipo especial, aunque no se quedó sola, porque el resto de las chicas también se sumaron al combate. Sin embargo, su armadura tenía un detallito. Podía
podía controlar los trajes enemigos, pero al final esta cedió un poco y le dijo al prota que lo estaría esperando para aniquilar este país. Ya en el día siguiente, en las ruinas se veía a Ayes acompañado por unas waifus, a las que Ayes informó que el sistema del lugar ya estaba listo para entrar en acción. Con ellos también estaba Facfula, a quienes todos reconocían como la mente detrás de todo esto. Entre los presentes, para sorpresa de muchos, también estaba Yoruka, lo que hacía pensar que había cambiado de bando. Por otro lado, los hermanos albinos fueron convocados. La razón era clara: discutir una estrategia para recuperar el control del reino. El líder de esa movida era un tal Lagret Fals, y su plan era intentar ejecutar su plan de reconquista justo después del combate de dragones durante el festival de fundación. Finalmente nuestro prota aceptó. Ya en el torneo vemos como el prota no es que ganaba sobrado, pues estaba muy cansado por todo lo vivido. Finalmente, este empezó con el plan donde se encontró con Zanilla. El prota se fue volando como carnada, atrayendo a todos los Sabis, que obviamente fueron aniquilados por la gente del reino. Volviendo al torneo, Lisha estaba en plena pelea, pero fue manipulada por Yoruka con su poder para atacar a la gente, lo que le costó su encarcelación, donde las chicas comentaban que ya sabían quién era la culpable. En la noche el prota fue despertado por un ataque enemigo, donde al ver se dio cuenta de que el ejército fue derrotado dejándolo solo. El temita es que al pasar un tiempito apareció Ayes con semejante juguetito. Al estar en la pelea sabía que necesitaba de más ayuda, así que rescató a Lisha de Zanilla. Ahí es cuando decidieron organizarse. Celestia tendría su PvP con Zanilla, Lisha versus Ayes y el prota con la bestia. Sin embargo, Yoruka intervino. El prota, luego de una larga batalla, la hizo entrar en razón teniendo una nueva aliada, que sería clave ya que al intentar destruir el imperio, esta fue donde la fuente para desactivar su poder. Y obvio que el resto fue pan comido para el prota. Terminado esto, Lisha mencionó oficialmente al prota como su caballero. Luego de eso, el prota vio como su hermano desaparecía en las sombras. Pasados unos minutos, aparecieron todas las waifus para intentar conquistar su corazón, lo que obviamente generó que discutieran por ver quién era la principal. Fin.